conferencia de la Universidad de Monterrey. El acceso al material y contenido de la presente conferencia no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida ni grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Bueno, y para empezar ahora sí, hoy tenemos la visita de nuestro gran ponente, Carlos Gallardo. Él es fundador de Impact Graphics Design Group y Troubadour Design Studio. Es licenciado en diseño industrial con un máster en mercadotecnia. Se especializó en retail marketing por la Universidad de San Diego y en diseño de empaques en la Universidad de Michigan. Laboró directamente para FEMSA durante y sus divisiones de empaque de 1998 al 2010. Mediante su agencia ha sido consultor y desarrollador de marcas para compañías como Helix, Heineken México, Heineken USA, Cervecería Baru Panamá, Bread Perú, Sigma Alimentos, Bar S en USA, Soriana, Home Depot y Allen, entre otras. Sus oficinas centrales están en Monterrey, Nuevo León, y cuenta con oficinas de representación en Perú, Costa Rica y Estados Unidos. Ahora sí, sin más que añadir, más el hecho de que los micrófonos deben estar apagados en todo momento y pues se les invita nuevamente a prender sus cámaras, podemos ahora sí empezar. Hola, buenas tardes a todos. Buen día, gracias por su tiempo y gracias por la invitación a CAINTRA y a ustedes. Gracias por esta oportunidad y este foro el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de los retos de emprender y las realidades que hay detrás de los emprendimientos, aunque pues, yo ya tengo con mi compañía más de 10 años. Nunca dejas de emprender y es un camino de acción con distintas rutas y distintas emociones y experiencias dentro del mismo. Voy a complementar un poco y me voy a permitir un poco platicarles brevemente qué es lo que, a qué nos dedicamos nosotros y si voy a hablar de emprender, quisiera que también entendieran cuál fue el emprendimiento que yo realicé hace más de 10 años, de qué se trata esta industria en la que estoy. Hoy no me toca hablar de branding, ni de marketing, ni de desarrollo de marcas, pero para poder platicarles un poco el camino que yo llevé durante los últimos 20 años de mi vida y platicarles un poco de mi caso, bueno, quisiera platicarles en qué etapa del camino me encuentro en este momento como emprendedor, ¿no? Yo soy director de una firma global especializada en marcas y diseño de productos de consumo masivo. Nos dedicamos a crear oportunidades y buscar innovaciones dentro del mercado actual y del mercado futuro, ¿no? Trabajamos mucho con el futuro porque tenemos que comprender que para poder establecer una relación entre productos, marcas y consumidores, tienes que entender no solo el presente, sino comprender todas las acciones que pueden llegar a suceder en el futuro, ¿no? Nosotros hemos lanzado más de 6,200 productos al mercado con más de 51 marcas y 14 años de experiencia. Tenemos una presencia en distintos países a través de distintos proyectos y ahora que les comente mi caso y todo lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años, pues van a entender también que todo esto ha sido consecuencia de una serie de hechos y experiencias que se han acumulado en la vida y cómo algunas decisiones pues nos han llevado a poder estar en estos distintos mercados a través de distintos proyectos. Hemos desarrollado proyectos con muchas compañías multinacionales. Generalmente estas compañías tienen una necesidad por desarrollar una marca y quieren a través de un abanico de acción de servicios poder darle solución a su proyecto o alguna de sus iniciativas. La realidad es que en estas iniciativas nos hemos encontrado casos de todo tipo, casos que
han sido muy retadores. Creo que cada caso para nuestro equipo de trabajo y cada caso para las 34 personas que trabajan en mi compañía ha sido realmente un reto. Y en ese sentido, creo que incluso cada caso es como un emprendimiento, ¿no? Nunca dejas de poder establecer esa fuerza continua para poder abrirte paso sobre cualquier situación que se te presente, ¿no? La realidad es que hemos desarrollado marcas para compañías nacionales e internacionales de distintas categorías de producto. Hemos contribuido al mercado nacional y a todo el mercado internacional de estas marcas en distintos segmentos y distintas categorías. Hemos podido construir a través de estas marcas mensajes de acción, estrategias, innovación, creatividad y muchos otros aspectos que tienen que ver con el área de marketing, que es un proceso muy interesante y muy genuino, ¿no? El llegar a este punto y el poder tener una compañía que pudiera de alguna forma relacionarse con todas estas compañías y marcas multinacionales, pues fue un camino que llevó muchos años y que llevó a tomar muchas decisiones en ese camino, ¿no? La verdad es que la conciliación de esas decisiones y de distintos factores nos llevaron a este punto, a poder participar con todas estas compañías. Y eso es lo que les voy a platicar el día de hoy, ¿no? La realidad que hay detrás de todo esto, el cómo en ese camino se fueron dando las cosas. Y en la segunda parte les voy a platicar de 16 realidades de emprender. Voy a tratar de vincularlas con mi caso porque creo que cuando hablas de algo tienes que tener la experiencia de que te haya sucedido, ¿no? Y en esta historia que les voy a contar, pues han sucedido muchas cosas y cada una de las cosas que me han sucedido se han tornado y se han convertido en una fuerza, en una fortaleza para poder llevar una empresa hacia adelante. El día de hoy, como lo platiqué, estamos en mercados internacionales. Hemos hecho negocios internacionales desde ya hace más de 8 años. Hemos generado empleo y eso es una satisfacción muy grande. Creo que el emprendedor no debe perder de vista el poder tener una labor social y generar una labor social en nuestro país. Y de alguna forma, esta labor social a veces tiene distintos vínculos. Uno de ellos, por supuesto, es la generación de empleo y la contribución a la macroeconomía y microeconomía a través de todas las pymes que existimos en México, ¿no? Entonces, sin más antecedentes, voy a platicarles un poco de lo que sucedió en este camino, no sin antes recordarles lo que es el emprendimiento. Yo creo que todos entendemos que para poder emprender hay que estar dispuestos a tomar riesgos relacionados con tiempo, con dinero y con mucho trabajo, ¿no? Esa es la base para poder entender que todo emprendimiento puede llevar a generar muchos y buenos resultados a través del tiempo. Mi primer emprendimiento fue en 1975. Ese año nací. En ese año nací y yo creo que es el primer emprendimiento que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El poder llegar a ver la luz y tener la experiencia y la gracia de poder estar en este planeta, ¿no? En 1984 yo tenía 9 años y recuerdo que tenía por ahí un amigo que como yo teníamos la necesidad y el gusanito de hacer algo en el sentido laboral. Y pues nos pusimos a pintar casas, con los vecinos y la realidad es que desde chico el emprendedor tiene que ir tomando las oportunidades sin importar la edad para poder llegar a formarse en este sentido y poder construir el futuro que en algún punto puede visualizar, aún siendo tan pequeño, ¿no? Entonces el emprendimiento no es para gente mayor de 18 años, creo que el emprendimiento comienza desde que estamos niños, desde que emprendemos un pequeño negocio, una actividad, una acción,
o incluso la escuela. Creo que la escuela es un emprendimiento muy interesante para todos los chavos y es una decisión bien tomada sin importar las circunstancias. Me empiezan a suceder muchas cosas en mi vida desde pequeño y todas estas cosas las he convertido en fuerza para poder construir algo. Y cuando van sucediendo cosas en tu vida, lo que va pasando es que vas modelando el universo y el planeta y el mindset que puedes tener alrededor de todas las situaciones y experiencias que tienes en tu vida. Entonces, en 1996 yo tuve la gran experiencia de casarme y de tener una hija. Creo que esta luz fue sin duda una fuerza que me empujó para hacer cosas muy interesantes desde ese punto. Y en ese año también ese mismo empuje y esa misma fortaleza me llevó a tener mucha motivación y poder emprender en otros negocios, ¿no? La realidad es que cuando eres muy joven, más adelante lo platicaré, pero tiendes a tener cierta divergencia en el qué hacer y qué poder hacer con el presente y el futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese año también empecé a montar algunos negocios. Es muy raro que tu primer negocio tenga éxito, entonces, una de las primeras realidades que les cuento es que no esperen tener el mayor de los éxitos en el primer negocio, pero creo que ese emprendimiento seguramente les va a redituar mucha experiencia y mucho conocimiento para los futuros proyectos, ¿no? Entonces, esta motivación me llevó en ese sentido a poder construir también una familia. En el 2001 viene mi segundo hijo. En ese año también empiezo en esta... en toda esta circunstancia de acción a poder construir proyectos alternos. Tengo otros emprendimientos también en la industria de la música. Empiezo con un grupo de amigos poder armar una banda de la que seguramente también aprendí mucho, ¿no? Entonces, esta segunda motivación que fue mi hijo también me llevó a poder construir y fortalecerme y formarme, ¿no? Para todo lo que iría sucediendo en el futuro, ¿no? La realidad es que los hijos, la familia, los empleos y todos los proyectos que puedan estar en tu entorno te llevan a construir una experiencia y no es en ese momento en que te das cuenta, sino en el futuro te das cuenta que cada experiencia, hasta un grupo de música o un emprendimiento que tengas con tus amigos, te puede llevar a poder tener más experiencia e incluso a poder entender cómo puedes trabajar en equipo, cómo suceden las cosas cuando trabajas de forma individual, cómo suceden las cosas cuando trabajas en equipo como tal, ¿no? En 1998 tengo mi primer empleo formal, del cual aprendí mucho y el cual agradezco porque fueron muchos años en donde conocí mucha gente. Es otra de las realidades que les voy a comentar más adelante, pero creo que el tema de la empleabilidad no está para nada contrastada con el tema del emprendimiento. De hecho, yo les podría decir que comienzas a emprender también cuando estás empleado, porque cuando eres un empleado realmente conoces a fondo las vísceras de una compañía y puedes entender más los procesos que suceden dentro de ella, ¿no? Desde los temas financieros, administrativos, operativos y de gestión de calidad, que te van a servir para todos los negocios que puedas tener en un futuro, ¿no? Entonces, entre 1998 y 2008, yo tuve una década de aprendizajes muy interesantes con estas distintas compañías. Y es en el 2008 cuando yo monto esta compañía, empiezo esta compañía. La realidad es que es difícil comenzar desde muchos aspectos, desde el aspecto de inversión, desde el aspecto de equipo de trabajo, pero tienes que empezar por algún lado con una base que realmente pueda ser eficiente dentro de tu plan de trabajo, ¿no? Entonces, cuando comencé a emprender, la realidad es que yo comencé con un par de diseñadoras, empecé a trabajar
incluso remotamente. En la oportunidad que tenía yo podía hacerlo presencialmente. Y recuerdo que los primeros años, que más tarde les contaré el tema, pero en los primeros años era trabajo de estar hasta las 11 de la noche en esta micro compañía. Y cuando tenía ese tamaño, pues realmente tenías que trabajar casi 24 horas toda la semana, ¿no? Entonces, la realidad es que al emprender tú te tienes que comprometer a esforzarte y a tener que tal vez priorizar las cosas que hay en tu vida, dejar a un lado tal vez lo que en ese momento podría darte una satisfacción a más corto plazo, como las fiestas y las reuniones con amigos, y debes de priorizar poniendo en un equilibrio las cosas, ¿no? Balanceando las cosas sin lugar a duda, ¿no? Entonces, fue en el 2008 cuando yo comencé a emprender, y a partir de ahí empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. La realidad es que toda la vida durante toda la vida somos emprendedores, emprendemos a veces el conocer a nuevas personas, emprendemos estar en un nuevo empleo, emprendemos y decidimos estar en una nueva escuela o en otro grado de estudios para poder fortalecer y construir en base a conocimiento, experiencias teóricas y experiencias prácticas a través de este camino, ¿no? Entonces, efectivamente, durante todos estos años sucedieron distintos eventos que me han motivado, y esas motivaciones y esos eventos se tienen que convertir, aún por más negativos que sean, en cosas muy positivas. Yo en el 2017 tuve una situación de salud muy grave y eso me llevó a replantear muchas cosas que estaban sucediendo en mi vida y me llevó a tomar decisiones, ¿no? Entonces, cada vez que tengas un evento que pareciera negativo en tu vida, tienes que convertirlo y tienes que transformarlo en una situación de fortaleza, en una nueva habilidad para poder tenerla dentro de tu vida, dentro del banco de herramientas que puedas utilizar en un futuro, ¿no? Entonces, yo salí de esa en el 2017, que fue un aneurisma cerebral. Quedé bien, gracias a Dios, o a lo mejor quedé peor, no lo sé, pero lo que sí sé es que en medio de la tormenta y de todos los relámpagos que te puedan caer en la vida, pues no puedes hacer un lado y desistir de lo que ya llevas construido en el camino, ¿no? Entonces, la realidad es que el negocio siguió adelante. Antes del 2017 yo ya había tenido toda una década para poder construir grupos que tuvieran independencia y que pudieran administrarse y hacer un automanagement con una iniciativa de productividad que ya estaba muy definida en ese sentido. Y eso ayudó mucho a que la operación del negocio pudiera seguir de forma automática, ¿no? Entonces, debes de estar siempre preparado para todo lo que pueda ocurrir durante tu vida y no desistir. Incluso si en alguna ocasión pudieras sentir que hay una catástrofe en tu vida, como lo ha sido el 2020, creo que sobre las catástrofes se puede construir mucho, ¿no? A mí me han pasado distintos eventos, me pidieron platicar mi caso, el cómo se ha ido pues desarrollando durante todos estos 15 años y cuáles han sido también los hechos que han afectado positivamente no solo mi vida, sino también lo que ha ocurrido durante el negocio, ¿no? En el 2020 a mí se me incendia mi casa. Lo que pareciera imposible, pues es una realidad, ¿no? Te puedes estar en tu casa y un cortocircuito y pareciera que el mundo se acaba, ¿no? Todos salimos bien de la casa, pero lo que pareciera un activo muy significativo, pues perdió obviamente muchas cosas y no pierde valor ni trazabilidad lo que estás haciendo en tu vida a través de los hechos que puedan ocurrir en ella. Lo que tienes que hacer es convertir esos hechos en algo que pueda dinamitar la pasión por lo que estás haciendo, enfocarte en lo que verdaderamente importa y reconstruir. Entonces, pues no se vale decir,
me pasó esto, o en el caso de ustedes, chavos, pues todas las dramas o cosas que pueden suceder en su vida personal, porque sin minimizarlas, un día podrían sucederte cosas mucho más serias. Te puedes llegar a estar en un hospital, se te puede incendiar tu casa, y aún con esas situaciones, pues puedes seguir adelante. Y de eso se trata el emprendimiento. La realidad es que muchas cosas van a ocurrir en el camino de tu negocio y del emprendimiento que tengas, y esas cosas las vas a tener que convertir en cosas positivas, ¿no? Seguramente se van a convertir en habilidades. Lo que tienes que hacer es saber traducirlas, saber interpretarlas y poder conectarlas con tu futuro, poder conectarlas con lo que tú quieres y estás buscando en ese camino que estás abordando, ¿no? Entonces te pueden suceder muchas cosas, pero siempre tienes que pensar en poder ir hacia adelante, aun cuando todas estas situaciones se presenten en tu vida. Siempre va a haber incendios en tu vida, ¿no? Lo bueno de un incendio es que cuando ocurre esto, vas a reconstruir y van a salir cosas nuevas. Entonces, cuando algo te salga mal en un negocio o algo te salga mal en tu vida, realmente piensa que eso tenía que suceder para que sucediera otra cosa mejor, más grande, y que en otra dimensión de negocio puedes sentirte muy afectado o podrías sentirte muy motivado para hacer nuevas cosas. Cuando un negocio te salga mal, seguramente vas a tener un gran aprendizaje para que el próximo negocio salga mucho mejor y pueda prosperar de acuerdo a los aprendizajes que ya tuviste en esa primera experiencia. Muy bien, pues les cuento esto porque ahora que empecemos a hablar de datos y de estas realidades que yo les voy a contar, pues hay muchas cosas que podrán ver en los medios acerca del emprendimiento, ¿no? La realidad es que hay muchas cosas que pueden conectarse en el momento actual en el que estamos viviendo. No obstante, debemos de entender que hay de alguna forma hechos muy definidos que han antecedido a todos los emprendimientos que han existido en nuestro país, ¿no? Les voy a contar algunos de estos datos. No me quiero centrar en muchas cosas que pueden encontrar en Internet. Quiero centrarme en poder transportar hacia ustedes estas ideas que nacen de todas las experiencias que yo he tenido. Pero solo este slide va a estar muy enfocado en eso, ¿no? El 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años. 1 de cada 3 mexicanos que quieren emprender no lo hace por miedo al fracaso. Este tema del miedo es un tema que es muy dominante a la hora de emprender, pero realmente es algo que tienes que aprender a dominar y algo con lo que tienes que aprender a vivir. El miedo no es malo ni es bueno, simplemente es una fuerza interna que puedes llevar para poder construir a través de ideas, innovación y creatividad, nuevas estrategias para tu negocio, ¿no? 3 de cada 10 emprendedores arrancaron su negocio por necesidad y el resto busca un mejor estilo de vida. El 66% vende menos de $500,000 al año y el 80% vende menos de $1,000,000 al año. 89% arrancaron con dinero propio o de familia, contra el 3% que pudo recibir una inversión formal. Hoy, a diferencia de hace 10, 15 años, hay muchos crowdfundings y muchas instituciones y muchas incluso aplicaciones en donde puedes montar tu proyecto de emprendimiento para poder hacer un levantamiento de capital y poder internar ese capital en tu negocio. El 54% de los que hoy arrancan un negocio son solteros. El 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año y el 14% de las empresas nuevas obtiene ingresos fuera del mercado nacional. No obstante, y no con esto, pues deben de desanimarse y deben de desestimar las posibilidades que pueden tener para poder emprender y poder convertir su idea en un negocio que realmente les traiga al final del día, pues, resultados, ¿no? Y no solo resultados económicos, sino resultados de satisfacción personal y resultados que tienen que ver
con lo que está en entorno de ese negocio, ¿no? Como les platicaba al inicio, con tal vez una función de social a través de su negocio, con tal vez la capacidad de poder generar empleos o toda la contribución que pueda tener su negocio en la economía del país, ¿no? Estos datos son realidades, pero no obstante creo que aún con eso, pues no desestiman lo que puede suceder en el país. Creo que estamos en un país con muchas oportunidades y en un país donde se pueden dar muchas cosas y hay muchos recursos naturales y económicos para poder lograr romper todas estas barreras que pueden esquematizarse en Internet y que les platiqué en este slide y poder seguir adelante con todo este cimiento de acción que puedan tener, ¿no? Emprender va a requerir de mucho esfuerzo, es como un maratón de 45 kilómetros y lo que sucede entre el kilómetro 20 y el kilómetro 35 podría decir que es lo más interesante y lo más intenso del maratón, ¿no? Un maratonista corre y al inicio trae toda la energía y empieza a desgastarse a mitad del camino, ¿no? Empieza a sentir que ya tiene mucha carga sobre la carrera y es cuando tiene que haber más motivación, es cuando los hechos que suceden en tu vida, en el entorno, en tu país, en tus relaciones interpersonales o laborales, tienen que llevar a poder empujar y motivarte para poder seguir adelante y llegar a esa meta. En ese sentido y en este tramo hay muchas cosas que suceden y muchas cosas que realmente en el mercado nacional suceden cuando emprendes un negocio, ¿no? Entonces, me voy ahora a platicarles acerca de estas 16 realidades que yo he encontrado en la industria en la que me encuentro y en el tema de negocios en México, porque creo que son realidades por las que yo ya he pasado y he conectado a través de este negocio y las distintas iniciativas que he tenido de negocio en otras unidades o en otras gestiones de negocio. Lo primero, como ya se los platiqué, es que yo veo que muchos mentores de emprendimiento dicen que el emplearte pues es casi de borregos y etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que el empleo es parte del emprendimiento. El empleo va a ser la mayor fuente de experiencia y conocimiento que vas a tener en tu vida después de la escuela. Incluso te puedo decir que va a poder enriquecer más tu experiencia y conocimiento, se va a poder expandir más en esta etapa en la que estés empleado. Entonces, no pierdas de vista que ser empleado no es malo y que ser empleado no tiene nada que ver con el emprendimiento, porque desde que eres empleado tienes que entender que cada una de las cosas que suceden internamente en la compañía en la que te empleas forman parte de tu iniciativa, forman parte de lo que tú estás construyendo en ese momento y el empleo es parte del emprendimiento porque es parte del proceso de emprender. Creo que una de las cosas que yo te puedo decir, una de las realidades es que el empleo puede sumar mucho a tu camino como emprendedor y después como empresario, porque puedes llevar toda esa simetría de gestión administrativa, financiera y operativa a tu propio negocio. Pues nunca dejes de trabajar porque si estás dispuesto a correr el maratón, quiere decir que tienes que tener en entendido que vas a estar trabajando gran tiempo de tu vida. Vas a tener que colocar las cosas en una balanza, priorizar las cosas en tu vida y poder llevar esta carrera hacia adelante. Y ese esfuerzo, la única cosa que tienes el 100% de control, ¿no? Tienes solo en esa fuerza interna tienes el 100% de control porque hay muchas cosas que están fuera de tu control y fuera de ti que van a sucederte en el camino y en la carrera como tal. Emprender no es para todos y es un camino muy solitario. Esa es otra realidad. Cada vez que sucede algo en tu vida, si se te incendia la casa, si en el 2010 unos empistolados te ponían una pistola en la cabeza, si chocas, si sucede, te van a caer 10 personas llamándote, diciéndote que lo que se te ofrezca están ahí y que te van a apoyar y te van a ayudar.
Mucho de eso es cierto, pero muchas veces vas a estar solo, ¿no? Porque muchas de esas situaciones te vas a encontrar solo y vas a solucionarlo solo y vas a tener que tomar decisiones solo. Entonces, la realidad es que vas a ocupar mucho empuje y pasión por lo que estás haciendo y la realidad es que el emprendimiento no es para todo y tampoco significa que es lo mejor del mundo, ¿eh? O sea, yo creo que cada persona tiene una personalidad y un carácter y al final del día lo que tenemos que venir a hacer es, nuestra misión es ser felices, ¿no? Entonces, si tú eres feliz poniendo un negocio, hazlo, y si eres feliz empleado, hazlo, o sea, haz lo que a ti te haga feliz. Ninguna de las dos cosas es mala, ¿no? La realidad es que tanto la parte de emprender y de los negocios y la empleabilidad son cosas que construyen, gestionan y pueden internarte en distintos procesos y en una dinámica de servir a tu país al final del día, ¿no? Vas a cometer errores y la realidad es que si no estás dispuesto a fracasar, pues ni emprendas, porque no esperes que tu primero, segundo, tercer negocio o que en tus primeras iniciativas vas a poder llevar a tener un mundo de perfección. Vas a tener que dejar tu ego en la puerta y la verdad es que las circunstancias te van a retar constantemente. No puedes ser el emprendedor que se diga a sí mismo que él no se puede equivocar o que le cuenta a todos lo bien que le ha ido y lo bien que le ha ido y lo bien que le ha ido porque vas a sonar con poca credibilidad. La realidad es que en un negocio a veces te va bien, a veces te va mal, a veces vas a salir y destacar del mercado en el que estás y va a haber épocas en la que vas a tener que tener mucha fuerza y pasión para poder levantarlo con tus propias manos. Entonces la realidad es que el negocio va a estar lleno de decisiones y en esas decisiones vas a cometer muchos aciertos, pero también vas a cometer errores sin lugar a duda. El progreso puede ser muy lento y tu mayor inversión va a ser tu tiempo, ¿no? Como ya te lo platiqué, la realidad es que hay algo muy importante que tienes que saber y que es que en esas 24 horas que tienes al día vas a tener que hacer un plan para poder distribuir y planificar esas horas. Un mentor de emprendimiento, de finanzas, de los cuales hay muchos magos en el mercado y en internet, pues te va a decir que le tienes que dedicar todo el tiempo del mundo y que pues no vas a dormir algunos días. Hay otros que tienen esta teoría completamente opuesta de que el emprendimiento se trata de invertir, mover tu dinero y al final que dejes trabajar tu dinero en un negocio. La realidad es que ninguna de las dos cosas es cierta. Vas a tener que poner las cosas en una balanza, tener que administrar tu tiempo, poder definir muy bien la capacidad que tienes de eficiencia para poder aprovechar tus 24 horas del día y ver el progreso a través de estas estrategias en donde tu mayor inversión va a ser tu tiempo. Cree en tu misión, porque aunque parezca irracional, en un mundo donde hay mucha competencia, la realidad es que el único que tiene que creer en tu misión eres tú mismo. Hay muchos negocios en el mundo, hay muchas iniciativas. Yo, como les comenté al inicio, me dedico al tema de construir marcas y cada vez que hacemos una marca, pues sabemos que hay una iniciativa que se está dando igual en otra parte del mundo o en otro país y cuando crees que eres único o que eres el único que tiene ciertos diferenciales, la realidad es que no, la realidad es que coexisten negocios como tú y vas a tener que tener mucho fe en tu proyecto. Aunque parezca irracional sacar un producto Me Too o un negocio de servicios que ya exista, lo que tienes que entender es que tu esfuerzo, tu tiempo, la inversión, capacidad y experiencia que vayas a poner a él es lo que realmente va a ser ese diferencial. Y tú tienes que creer en esa misión que tienes. Cada emprendimiento es una misión y esa misión tiene que tener un plan de trabajo, tiene que tener una estrategia y tiene que tener una base muy sustentada para poder trabajar con él, ¿no? El 90% del éxito se basa en insistir. La realidad es que en México hay mucho talento, eso es una realidad. Tenemos un país con muchísima creatividad
realidad. Tenemos un país con muchos estrategas, tenemos un país con mucho talento y recursos naturales y mucha industria, pero de fondo hay muchas situaciones políticas y sociales que también nos carcomen, ¿no? Entonces, la realidad es que tú puedes tener una idea genial y una idea muy buena, pero el 90% de esto se va a basar en disciplina, constancia y perseverancia, ¿no? La realidad es que vas a tener que tener mucha perseverancia en lo que estás haciendo y tener que insistir, no cayendo en la irracionalidad, porque al final del día vas a tener que tomar una decisión de seguir o no con esa iniciativa, si el negocio se está dando y las circunstancias se están dando como tal, ¿no? Si quieres llegar muy rápido, pues vas a emprender solo, porque solo vas a poder tomar todas las decisiones del mundo. La realidad es que solo tú vas a ser el que tome decisiones, el que haga la estrategia, el que cree la innovación. Pero si quieres llegar lejos, emprende con un equipo, ¿no? Un equipo que construyas a través del tiempo con experiencia, que puedas trabajar con ellos en conjunto en la toma de decisiones y que puedas delegarle muchas cosas para poder llegar más lejos y que tú te plantees un programa de acción donde te concentres en las acciones futuras de tu negocio. Tú no puedes estar trabajando pensando en el presente de tu negocio. Tu trabajo como director de tu compañía y como líder de tu emprendimiento va a ser poder construir estrategias para el futuro. Tú tienes que trabajar con el futuro en cada momento, ¿no? Todo buen negocio tiene competencia, esa es otra realidad. La realidad es que por más innovador y diferente que sea tu producto o servicio, siempre va a haber competencia. Y es un error fatal creerte que no existe absolutamente ninguna compañía o producto que apunte al mismo segmento del mercado en el que tú estás apuntando, ¿no? Entonces, la realidad es que incluso las grandes compañías saben que tienen competencias y al final del día tienen que analizar y trabajar en equipo con proveedores, con productos complementarios, competidores directos, competidores indirectos, siempre va a haber y vas a tener que tener en cuenta que pues en el mercado los golpes van a estar fuertes y que un negocio tiene una trazabilidad en el tiempo al final del día, ¿no? Otra cosa que yo aprendí en el camino es que tienes que tener capacidad financiera y más vale que sea tu dinero el que vas a perder que el que sea prestado, porque si ya empiezas un negocio con una deuda o con un préstamo, va a ser más difícil salir de esa etapa en la que se podría estar catapultando tu negocio. Entonces, la realidad es que vas a tener que tener un buen colchón para hacer en eso y tener la capacidad financiera pues para emplear, para tener recursos técnicos, recursos administrativos, tecnología para poder construir el negocio a largo plazo. No puedes estar pensando que vas a hacer pocas inversiones en un sentido de negocio y querer llegar lejos con ellas. Sí, seguramente hay negocios que se han construido así, pero la realidad es que vas a tener que tener una capacidad financiera a largo plazo porque a la hora de emprender te vas a topar con una realidad en los que tus clientes de verdad te van a pagar a 60 días, a 90 días o a 120 días y tú vas a tener que tener un ciclo de flujo para poder solucionar las necesidades que tenga tu negocio en ese tema del tiempo. Algo verdaderamente importante es este tema de pensar que el dinero va a llegar rápido cuando emprendes un negocio. La verdad es que los negocios se hacen a largo plazo y no puedes pensar que el dinero va a llegar a muy temprana etapa, ¿no? El dinero llega tarde y a veces no llega, ¿no? Tienes que tener esta visión para poder definir cómo va ese negocio, ese emprendimiento y poder tomar decisiones en el camino a través de lo que vaya sucediendo con él. Pero la realidad es que el dinero puede llegar, tardar en llegar y lo mejor que te puedo decir es que tú tienes que reinvertir los primeros años en tu negocio y tienes que dejar tus lujos, tu ego, la arrogancia a un lado para poder concentrarte en reinvertir en tu negocio y no gastar en cosas que no necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tengas un plan en este sentido y que realmente puedas tener una idea genuina que puedas trabajar en un futuro, ¿no? Los productos y negocios perfectos, pues no existen. La realidad es que no existe negocio que empiece el primer día y que al siguiente día
vaya a poder generar dinero, que el primero, segundo, tercer, cuarto mes vaya a generar dinero, ¿no? Tienes que pensar en que eso va a llevar 2, 3 años y que seguramente también el negocio va a tener muchas contracturas internas, ¿no? La realidad es que pues vas a tener broncas. Yo, como les comenté, los primeros años casi no veía a mi familia, llegaba a la casa a las 11 de la noche, casi no veía a los niños, trabajaba el sábado y domingo y eran 24 horas de acción y realmente el fin de semana era parte de todo este esfuerzo que tenía que colocar dentro del negocio para que las cosas salieran bien, ¿no? La realidad es que hubo 2 años que me sentí como si hubiera estado en la cárcel, pero pues realmente era esta bóveda en la que tienes que trabajar internamente y tienes que tener la fortaleza para estar ahí porque le vas a dedicar mucho tiempo. No esperes hacer algo y que eso vaya a tener mucho éxito si no le dedicas mucho tiempo y empeño, porque eso no va a suceder. Vas a tener, a menos que te dediques a un tema que no esté regulado por la ley, como el lavado de dinero o otras acciones, el dinero no va a llegar de una forma concreta y bien habida si no le dedicas el esfuerzo y el tiempo como tal. Vas a tener que hacer sinergias con tu familia, vas a tener que ser claro, transparente y honesto para poder trazar un plan y que ese negocio se dé. Y a veces te van a salir las cosas, a veces no te van a salir las cosas. No hay negocio perfecto. Empiezas tú a contratar recursos humanos, recursos técnicos, proveedores y tecnologías. Y la realidad es que en el mundo real las cosas fallan, ¿no? La gente falla, los procesos incluso fallan. Tienes que estar bien respaldado con un proceso interno y un diagrama de toma de decisiones para poder sortear los problemas y solucionarlos de la forma en la que ese problema genera el menos impacto posible en tu negocio, ¿no? Iniciar un negocio, pues no te hace emprendedor, mi amigo. Eso es una realidad que les platico a todos los chavos, ¿no? No te hace un emprendedor, pero sí te puede hacer un fanfarrón. Entonces, la realidad es que si no sabes manejar el dinero, vas a acabar pues siendo un fanfarrón y comprándote cosas o siendo muy extrovertido con el dinero o no saber administrarlo dentro de esa fase, porque va a llegar la fase en donde llegue el dinero. O sea, al final del día el dinero va a llegar, pero vas a tener que saber qué hacer con él. Lo que aquí te recomiendo es poder trazar también un plan de inversiones a futuro en donde puedas poder establecer ideas como terrenos, bienes raíces, inversiones en la bolsa, inversiones en otros negocios, tú participar en otros negocios como coinversionista para poder lograr que ese capital tenga un flujo con salud y que en algún momento alguno de tus negocios le pueda funcionar como apalancamiento para poder hacer crecer cualquiera de tus negocios. Entonces, ojo con esto, iniciar un negocio no te hace emprendedor, pero sí te puede convertir en un fanfarrón. Y el dinero no es el principal obstáculo a la hora de emprender. La realidad es que, como les comentaba hace rato, hay muchas empresas de crowdfunding, ¿no? Hay mucha gente interesada en invertir en nuevas iniciativas y negocios. La realidad es que no es el dinero necesariamente el principal obstáculo que está ahí, ¿no? A la hora de emprender, el principal obstáculo puede ser tú mismo, ¿no? Y la realidad es que tienes que desprender todas estas miedos y todo este tema del miedo al fracaso y miedo a la posibilidad de poder caer y no levantarte. La realidad es que aunque se te incendie tu casa, vas a poder salir adelante. O sea, el ser humano puede adaptarse a cualquier circunstancia y si sigues viviendo y tienes vidas, vas a poder tener las capacidades para poder seguir adelante y poder comprender que en cualquier negocio se pueden incendiar las cosas, que tu negocio puede al final del día constituir un magno espacio de posibilidades para poder construir algo mucho más grande. Entonces, dentro de ti puede haber miedos, puede haber habilidades, puede haber fortalezas, puede haber temores, puede haber amenazas. Tienes que conocerte muy bien a ti mismo, ¿no? Una de las cosas que sucede mucho en el mundo actual y con los chavos es este tema de la divergencia. Es una enfermedad común en los emprendedores
quieren buscar hacer muchas cosas a la vez, quieren tener muchos negocios y muchas iniciativas. Concéntrate en una, apuéstale una, inviértele tiempo a una, haz un plan de acción y un plan de negocios, un plan estratégico para esa posibilidad de negocio, construye sobre esa, inviértele tiempo, inviértele todo tu ser para poder estar enfocado en una sola idea. Vas a confrontar tu pasado, tu presente y tu futuro. Esa es una realidad. Vas a tener que entenderte a ti mismo. En el año 1998, cuando yo me empleo, me hicieron una pregunta que desde mi punto de vista cambió mi vida. A mí me preguntaron, ya que habían sido todo este proceso de entrevistas, ya había ido varias gente, me hicieron una pregunta. Me dicen, nomás una pregunta, porque hay un punto que todos han rechazado. Y es algo, es una analogía, pero es una realidad también. Bueno, muy bien, me dicen, el tema es que para entrar a trabajar tienes que trabajar en turnos, ¿no? Y ya habían venido como 20 personas del TEC, del UDEM, de todas partes, ¿no? ¿Y qué es eso de trabajar en turnos? Porque en ese momento no tenía ni idea. No, pues una semana vas a estar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otra semana de 2 de la tarde a 11 de la noche y otra semana de 11 de la noche a 6 de la mañana. Tal vez 40 personas antes que yo dijeron que no y yo decidí que sí. Son las decisiones que se te presentan las que tienes que confrontar y tienes que considerar ser muy flexible a la hora de tomar muchas decisiones de negocio o en tu empleo para poder tener más posibilidades de éxito en todo lo que hagas. Yo dije que sí y estuve así algunos años, efectivamente, no toda mi vida, algunos años comencé a trabajar de esa manera. Pero si yo no hubiera dicho que sí, seguramente yo no hubiera aprendido todo lo que aprendí de todas estas compañías en donde yo laboré. La realidad es que estas compañías nutrieron mucho. En ese momento no había tanta información como la hay hoy en Internet. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos equipos interdisciplinarios para poder aprender de los financieros, de los contadores, de la parte de ingeniería, de la parte de informática y poder entender más la operación y el proceso del negocio. Vas a tener que confrontarte en cada decisión que tomes con ti mismo, con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Vas a tener que dar la vuelta a todo lo que te haya pasado en el pasado para poder entender que todo eso fue parte de todos estos hechos que tuvieron que suceder para que tú llegaras al punto de emprender. Vas a tener que confrontar el presente para poder comprender que en tu situación actual hay distintas posibilidades y distintas rutas que vas a poder tomar y sea la ruta que más te lleve a ti tiempo tomar, pudiera ser aún la que te tome más costo en temas de tiempo y de dinero, la que mejor pueda traer retribuciones en tu vida, ¿no? Entonces vas a tener que confrontarte a ti mismo para dejar a un lado y priorizar las cosas que realmente importan y tal vez algunas cosas que te están quitando mucho tiempo hoy, dejarlas a un lado. Y vas a tener que hablar con tu yo del futuro, lo vas a confrontar y vas a tener que realmente tomar decisiones con él, ¿no? Platica con la persona que llevas dentro, imagínatela en el 2040, platica con él y platica con él y dile cómo le ha ido de acuerdo a las distintas rutas que pudo haber tomado en su vida, cómo le ha ido en su vida personal y en su vida laboral y en la capacidad de hacer negocio en las distintas alternativas. Esto te va a confrontar para analizar con más profundidad qué decisiones estás tomando para el futuro de tu negocio. La realidad es que cuando tienes un negocio te confrontas con tu pasado, tu presente y tu futuro y la realidad es que parte del negocio eres tú, es tu esencia, es tu pasión, es tu mente, es tu espiritualidad y al fin del día todo esto constituye desde distintas perspectivas las decisiones que vas a tomar para ese negocio o los distintos negocios que vas a tomar en el futuro. Mantente honesto y mantente genuino. La realidad es que hoy muchas industrias están en decadencia. Estamos sobre una oportunidad, un año lleno de oportunidades para distintos negocios y la realidad es que el mejor camino que te puedo recomendar es que te mantengas honesto y genuino. Se te van a acercar o vas a estar cerca de distintas personas con intereses o visiones distintas a las tuyas. Vas a tener que tomar las mejores decisiones para que tu negocio se mantenga en un camino honesto y genuino
conforme a la ley y pues generando posibilidades de mayor y mejor economía en nuestro país, generando empleo y al final del día haciendo una contribución social en tu país, ¿no? Entonces, me encantaría estar aquí 8 o 10 horas platicando con ustedes. Esto es un poco de lo que me ha sucedido a mí. Creo que traté de en estos 40 minutos poder compactar todo lo que tenía en mi cabeza. Espero les haya servido y que este tiempo que invertimos en esta sesión sea de provecho. Tienen mi contacto y si alguien me quiere contactar para algún tema relacionado con estas experiencias que he tenido y profundizar en alguna, pues estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Creo que presentó unos puntos muy importantes para aprender lo que realmente es el emprendimiento. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué señales o situaciones clave son importantes observar para decidir cerrar un emprendimiento que no va a funcionar y posiblemente pueda generar más pérdida? Ok. En el momento en el que tú emprendes, tienes que hacer, obviamente, como ustedes saben, un caso de negocio. Este caso de negocio, teóricamente, tiene algunos puntos desde el tema de retorno de inversión, finanzas y contribución que va a tener el negocio respecto a la inversión que tú estás teniendo. Algo en lo que tú tienes que poner mucha atención es en tratar de predecir situaciones del mercado en el que estás. Todo mercado tiene un consumidor, sea un consumidor industrial o un consumidor de bienes de consumo, es decir, el business to business o el business to consumer. Entonces tú tienes que conocer mucho a fondo, mucho más a fondo el mercado y tu negocio te va a dar algunas señales. Vas a entender que cosas un poquito más específicas como la falta de flujo, como la falta o el tema de la cobranza se empieza a complicar, empiezas a tener quejas en tu área de servicio al cliente, empiezas a recibir quejas acerca del producto o servicio determinado, empiezas a tener algunas señales ya muy específicas de esto en realidad. Claro, hay una señal mucho más grande que todas estas, que es la venta. Generalmente todos apuntamos y observamos la venta como un KPI de nuestro negocio, pero la realidad es que la venta, de acuerdo al nicho o el mercado en el que te encuentres, pues a veces es condicionada a una situación o a una temporalidad, ¿no? Entonces, lo que sí tienes que entender es cuáles son tus flujos, cuál es esa constante de operación que debes de tener durante el año y entender que las cosas no se van a dar el primer año, las cosas se empiezan a dar en el tercero, cuarto, quinto año y que los negocios son a largo plazo. No puedes estar pensando tan a corto plazo. Esta respuesta también depende del momento en el que se encuentre tu negocio. Muchas gracias. ¿Cuáles son los 3 valores principales que te ayudaron a sobrepasar esos problemas y cuál es el peor consejo que te han dado? Bueno, ahí fueron 2 preguntas. 2 valores. Yo creo que la honestidad y la integridad, porque a la hora de tomar decisiones, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy en el tema de la creatividad y se presta mucho bueno, nosotros trabajamos con los directores de marca y los mercadólogos y les voy a contar esta situación. De repente, un proyecto se lo llevan a una agencia de Londres, aun cuando esa agencia de Londres podría cobrar el doble de lo que tú estás cobrando como agencia nacional y el resultado va a ser exactamente el mismo. Probablemente el tuyo va a ser mejor porque conoces mucho más el mercado nacional. Bueno, ese director de marca seguramente está pensando en que va a hacer 3 viajes a Londres, va a visitar a la agencia, se va a dar 3 paseadas o a lo mejor va a tomar la decisión de trabajar con la agencia o el negocio de su familiar y así muchas situaciones. Todos estos temas empiezan a enredarse en tu cabeza también, porque aunque no sean tus decisiones, empiezan a afectarte, ¿no? Entonces, la mejor manera y la mejor barrera de poder sostener ese tipo de situaciones en el mercado en el que nos encontramos nosotros, y hablo de México, es que tú te conduzcas con integridad y honestidad. Y la realidad es que si hay reglas del juego, síguelas y vas a tener eso para poder trabajar con tu negocio a largo plazo, porque al final el bienestar y la conciencia de negocio va a estar mucho más sana en ese sentido, ¿no? El otro tema es la disciplina, la perseverancia. Si no tienes disciplina,
la realidad es que va a ser muy difícil que tu emprendimiento tenga éxito, ¿no? Tienes que tener disciplina para poder hacer que se den las cosas, y disciplina en tus horarios, disciplina en tus esfuerzos, disciplina en lo que vas a invertir, disciplina en decir, este dinero existe y no lo voy a tocar, y no voy a comprarme un carro nuevo, y no voy a comprarme una casa en la playa, porque voy a colocar otra unidad de negocio. Vas a tener que tener disciplina hasta para el manejo del dinero. Y la perseverancia, sin duda, la perseverancia yo creo que es algo que me ha funcionado a mí mucho, que aún con todas las tragedias que puedan suceder en tu vida, tienes que tener mucha perseverancia y fuerza interior para poder salir adelante sobre todas las situaciones. Vas a tener que ser de tripa fuerte, vas a toparte con mucha gente que seguramente no te va a desear lo mejor, mucha gente que te va a desear lo mejor, y vas a tener que confrontarte a eso, ¿no? Eso es parte de confrontar el presente. Muchas gracias. Permítame, la segunda pregunta, porque esa Sí, se sí. dividía en dos. ¿Cuál era la segunda parte? Mm. La segunda parte era, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado, pues el peor consejo que me han dado, pues no lo he tomado, pero sí tenía un amigo emprendedor también, que también le ha ido muy bien, que me decía, Carlos, truénate el dinero, ya compré, mira, güey, ¿por qué no traes un Porsche como yo? ¿Por qué no tienes una casa en la playa como yo? Porque si podrías tener la posibilidad de tenerlo, ¿por qué no lo has hecho, no? La realidad es que en tu entorno va a haber mucho emprendedor, fantoche. Yo te diría, pues no voltees a ver lo que está sucediendo con los demás. La realidad es que es enfermizo cuando estás viendo lo que hacen los demás, o tus familiares, o tus amigos, o tu competencia. Tú enfócate en lo que tú estás haciendo, enfócate en los esfuerzos que tú tienes que hacer y en el compromiso que tú tengas que tener para poder llevar adelante tu negocio, ¿no? Entonces, cuida tu dinero, reinviértelo, haz una formación muy consciente de lo que sucede con él, porque ese dinero lo puedes administrar para que a largo plazo genere otras unidades de negocio y puedas formar parte de otros negocios que incluso no tengan nada que ver con el tuyo. Muchas gracias. ¿Qué papel jugaron las relaciones personales en su emprendimiento? Pues muchísimo. Yo creo que tuve gente con muy buena energía a mi alrededor. A mí me tocó tener pues mucha voluntad y muchas motivaciones a mi alrededor. La realidad es que siendo tan joven, yo teniendo hijos tan joven, la realidad es que llegó a generar esta fuerza interior para poder salir adelante. Yo en esa etapa veía a mis cuates que se iban de vacaciones a las playas y que estaban en esta edad en donde empiezas a trabajar y a generar lana. Y a mí me tocó pues echarle muchas más ganas para sacar a mi familia adelante. Creo que fue un gran motor mi hija, mi hijo, para poder seguir adelante. El tema de casarme tan joven creo que también tuvo mucho que ver en lo que ha sucedido, en las decisiones que he tomado, e incluso a veces emprendes, como lo decía, ¿no? Por necesidad y por una situación o situaciones que te suceden, y a veces emprendes por gusto propio, ¿no? Pero la realidad es que, por supuesto, las relaciones interpersonales jugaron un papel muy importante. Vengo de una familia con mucha competencia, con mucha competitividad. Tengo hermanos que también tienen mucho éxito en lo que están haciendo, y en su momento pues nos hemos empujado unos a otros hacia adelante para poder apoyarnos con las mejores ideas y la mejor estrategia de lo que pueda suceder en nuestras vidas o nuestro negocio. Entonces, creo que es algo muy importante y muy relevante tener gente positiva y gente constructiva a tu alrededor, dentro de tu negocio y fuera de él también. Gracias. En tu opinión, ¿cómo diferencias los hard seltzers? Ya que trabajaste en varias compañías de marcas importantes y pues estos son productos muy similares en el mercado, costos y colores. Bueno, los hard seltzers son toda una innovación en los bienes de consumo masivo. Hace 2 años hubo un boom en Norteamérica y es una industria que se está despegando bastante.
Creo que es un producto que va a venir a tomar mercado de las cervezas ultraligeras en esta categoría de líquidos. Es una categoría muy interesante. Nosotros venimos analizándola desde hace 4 o 5 años. Seguramente, si ven el caso, este producto tiene beneficios muy conectados con las tendencias actuales de salud y bienestar que busca la generación de millennials y centennials, ¿no? Entonces, la realidad es que estos productos están muy conectados a estas necesidades de buscar tomar un alcohol, pasarla bien, poder tener algo de entretenimiento en tu vida a través de bebidas para este tema de momentos de recreación. Es una categoría que intuitivamente, emocionalmente y químicamente viene a llenar un nicho, pues tiene muy pocas calorías, muy pocos carbohidratos, y ese es el core y el sentido espiritual de la marca como tal o del producto y la categoría como tal. Es un producto nuevo. Hoy hay, me parece, 14 marcas nuevas. El año va a cerrar con 25 marcas de hard seltzers en México. En Norteamérica ya hay 60 y seguramente es una industria en crecimiento. Va a haber muchos emprendedores que van a querer hacer hard seltzer. A mí ya me han llamado como 5 distintas compañías para esto. Si estás dispuesto a meterle 20 millones de pesos, pues hazlo. Pero si estás dispuesto a perderlos también, porque vas a ponerte a las patadas con 5 multinacionales que están ya en el mercado. Entonces, pues es un caso muy interesante desde la perspectiva de un mercado que están satisfaciendo a través de una necesidad que no estaba atendida en los últimos años. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿quién fue tu primer cliente y cómo lograste cerrar ese trato? Muy bien. Pues gracias a aquel día que yo le dije a mi jefe, que a lo mejor anda por aquí, no lo sé, él se fue a vivir a Nueva York, pero gracias a aquel día que le dije, oye, ¿sabes qué? Sí, quiero entrar por turnos a trabajar a esta compañía, y yo dejé mi ego, la arrogancia y la soberbia a un lado, porque pues cómo vas a tener un empleo que cambie los horarios cada día, ¿no? El ego te puede dar una mala jugada. Bueno, en fin, gracias a que entré a esa compañía yo conocí mucha gente. Lo mejor que puedes hacer cuando te empleas no es el sueldo, güey, que recibes. El sueldo que recibes es lo de menos. Lo mejor que vas a crear son las relaciones y conexiones con todas esas gentes que vas a compartir tu tiempo, ¿no? Con todas estas personas, con gente muy profesional de la cual le vas a aprender. Entonces, empléate, güey, antes de emprender. Empléate y haz relaciones. Una de esas relaciones era una persona que trabajaba en la parte de R&D, y él se fue a trabajar a una compañía de pañales, y un día me habla y me dice, oye, Carlos, ¿conoces a alguien? Yo estaba empezando mi iniciativa, yo tenía algunos meses con este plan, y me dice, es parte del destino, ¿no? De lo que ocurre en el destino. Y me habla, oye, ¿conoces a alguien que pueda ayudarme a solucionar el tema de diseño de empaques y de marcas? Porque estoy en una compañía que hace pañales y tal. Y le dije, sí, güey, sí, conozco a alguien. Y pues soy yo, güey. Soy yo, y justo hace algunos meses comencé este emprendimiento. Yo tenía apenas 2 personas. Yo invertí, arriesgué. Vas a arriesgar tu lana, güey, y vas a tener que estar dispuesto a perder esa lana. Pero bueno, en este negocio sucedió que yo invertí en tecnología, invertí en recurso humano, y empecé a construir una relación con este cliente. Se llama Lambi, es una gran compañía regiomontana, exportan muchísimos pañales a muchos países, les va muy bien. La realidad es que ese fue nuestro primer cliente hace más de 13 años. Y a partir de ahí, el primer cliente siempre te va a motivar a buscar más y a poder creer más en ti, a creer en tu proyecto y a poder entender que se pueden dar las cosas en ese sentido. Entonces, hay cosas que te van a suceder en el camino, hay decisiones que vas a tener que tomar, pero el primer cliente dependió también de aquella decisión que yo tuve al entrar a esta compañía, donde conocía mucha gente de Heineken, de Nestlé, de Kellogg's, de muchas compañías. Hice muy buenas relaciones. Vieron cómo yo trabajaba durante esa década que estuve empleado en distintas compañías de esta multinacional. Estuve en distintas trincheras dentro de esta compañía, y cuando las personas ven cómo trabajas tú, los rollos van a quedarse a un lado, y los resultados que tú generes en todos los proyectos que estés tú implicado van a hablar por ti, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue mi primer cliente.
Sí, suena como que el destino ya lo tenía planeado para usted. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que le ha tocado en este camino del emprendimiento y cómo logró superarlo? Pues en el 2017 me empiezo a sentir mal, hablo a un doctor, me mandan al hospital de urgencias y acabo ahí en ese hospital 20 días, ¿no? Cuando estaban a punto de operarme, yo estaba muy preocupado, fuera de la realidad, estaba preocupado con las actividades que iba a tener yo el día siguiente, ¿sí? Y a mí me iban a intervenir a través de una endoscopía al cerebro, ¿no? Entonces, en ese momento todavía yo estaba preocupado por lo que iba a suceder el día siguiente, y es que en 3 días tengo esto, y en 3 el día siguiente, empiezo a decir al doctor, no, doctor, pero yo recuerdo que hasta tenía unas vacaciones planeadas, y le decía al doctor, oye, doctor, pero pues yo tengo unas vacaciones, y se ríe, güey, y me dice, Carlos, cancela todo, seguramente de todo va a haber forma de poder encontrar una solución. Tú vas a estar aquí y vete aquí al menos 3 semanas. Y así sucedió, estuve 3 semanas en un hospital. Mi mayor reto fue tener fe y dar un salto de fe de cómo el negocio iba a funcionar sin mí, ¿no? Cómo esos 21 días un equipo de trabajo iba a poder trabajar y poder dar resultados a los distintos proyectos que teníamos en ese momento. En el negocio tenemos contratos de igualas. Generalmente las agencias de marketing pues manejan, nosotros tenemos más de 14 clientes y tenemos contratos de igualas con la mayoría de ellos, y hay un montón de proyectos. La realidad es que fue un reto el poder entender que las cosas iban a funcionar sin mí, ¿no? La realidad es que el negocio funcionó sin mí. Yo creo que fruto de haber desarrollado a muchas personas y de tener gente muy profesional, esos 21 días fueron un reto porque yo no estaba ahí, y te sientes necesario, te sientes único y te sientes el superpoderoso, y la realidad es que las cosas pueden funcionar sin ti. Si tú haces las cosas bien, las cosas van a funcionar sin ti. La única parte donde, todos lo saben, es un cliché, pero es una realidad, ¿no? En donde no eres reemplazable es en tu familia, ¿no? Y con tus familiares. Pero fuera de ahí, en un empleo, en un negocio, la realidad es que tienes que tener, pisar en tierra y tener muy claro que las cosas van a seguir funcionando sin ti. Y la realidad es que todos los que estamos aquí solo tenemos segura la muerte, y un día no vamos a estar aquí y el universo va a seguir dando vueltas y todo va a seguir funcionando. Entonces, apasionate, quiere tu negocio, emprende, trabaja con disciplina, perseverancia, y entretente, porque venimos aquí en la vida a ser felices. Trabaja en lo que seas feliz y haz las cosas bien, con honestidad, integridad. Condúcete con la verdad en el negocio y con tus clientes. Las cosas te van a salir bien, pero al final del día, pues venimos a pasárnosla bien. Entonces, toma en cuenta que ese negocio un día va a funcionar sin ti. Y aunque tú no estés, las cosas pues van a seguir sucediendo así, ¿no? Esta es una realidad que tal vez me costaba trabajo en mí entender y creer, y pues a las fuerzas lo pude concebir y entender. ¿Sale? Dale, bueno, esta será la última pregunta. ¿Qué opinas del influencer marketing y sus fortalezas en redes sociales? O sea, en su experiencia en marca, ¿qué tan importante es? Sí, bueno, lamentablemente hoy en día es muy importante el influencer marketing. Yo creo que es una industria nueva en el marketing. Las agencias de publicidad y los medios de publicidad están perdiendo poder, y las marcas se están apalancando más de esta influencia que tienen estos personajes en sus comunidades, con sus audiencias y en sus redes sociales. Y digo lamentablemente porque pues, yo voy en contra de eso, aunque sea una realidad. Y a veces, aunque no estés de acuerdo con algo, las cosas van a suceder así. Estamos en un momento muy difícil en la vida. Antes de la pandemia ya venía este tema muy marcado de la influencia que tenían las personas, que incluso muchas de ellas no tienen un talento o no tienen un nivel mental o intelectual para, desde mi punto de vista, ser un mentor o constituir una influencia para un jovencito. Pero la realidad es que, pues bueno, es una realidad del día de hoy. Estos personajes se han convertido en medios de publicidad, y las marcas, esto me consta, ya tienen presupuestos asignados en sus planes de marketing para esta industria. Con las marcas que yo he trabajado, pues se ríen
y se retorcen se retuercen del coraje porque se ríen porque dicen, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo, que mi presupuesto, yo le tengo que pagar esta lana a esta persona para que anuncie o diga algo positivo de mi producto? Y al final del día, pues sí lo tengo que hacer, güey, porque hoy es parte del juego, ¿no? Es parte del juego el trabajar con estos personajes. Hay agencias ya desde hace algunos 4 o 5 años que se dedican al influencer marketing y contratan a las personas, se dedican a hacer toda la parte administrativa, la gestión de contacto y de relaciones públicas para poder ser el vínculo entre la marca y este personaje o este influencer, ¿no? Hay celebrity influencers, hay micro influencers, hay nano influencers, hay muchos niveles de influencers, pero la realidad es que eso va a ir despegando. Pero bueno, pues todo lo que tiene un inicio tiene un fin y la realidad es que en algún momento eso va a ser reemplazado por algo en el futuro. Piensen en eso algo. ¿Qué va a reemplazar a la influencia de estos personajes en el futuro? Es algo que también yo he cuestionado a las marcas internacionales y nacionales con las que nosotros colaboramos, porque al final del día tenemos que tener un plan para lo que sigue después de esto. Creo que esto ya está dictado, esto ya está en el presente, esto ya está sucediendo y no se va a detener. El influencer marketing es una realidad y si tú eres dueño de una marca, en algún momento vas a tener que invertir en eso. Si te dedicas a los bienes de productos de consumo masivo, el tema de la historia del business to business, el business to business, el que se dedica a dar servicios a la industria, es otra historia y otra estrategia distinta. Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, de parte de Caintra y de todos los chavos de aquí de la UDEM, del TEC y de la UR que nos acompañan, te agradecemos mucho por habernos compartido la experiencia, por haber contestado, todas las preguntas que fueron posibles. La verdad es que eran bastantes. Ahí nos sobraron como unas 10, pero tratamos de elegir algunas. Otras, la verdad, pues no se pudieron. Pero bueno, espero que todos podamos aprovechar toda esta experiencia, ¿verdad? Que aquí Carlos Gallardo ya pasó y que la apliquemos en nuestra vida. Entonces, sin más que decir, pues muchísimas gracias y te hacemos llegar nuestro reconocimiento de parte de Caintra y de la UDEM a tu correo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos por su tiempo. Tengo aquí un montón de mensajes en el chat, también algunos los voy a poder contestar más tarde. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Alex. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.